Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Viernes 21 de febrero del 2020. Se encamina hacia una dictadura de gobierno con Andrés Manuel López Obrador. La estrategia de seguridad del gobierno federal no está funcionando, dice el diputado panista Juan Carlos Romero. Urge conocer a fondo el convenio entre la SEP y gobierno del estado. No caer en psicosis sobre el coronavirus, llama el sector salud de Michoacán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Se encamina hacia una dictadura de gobierno con Andrés Manuel López Obrador, así lo consideran. Pero vamos al detalle con Yasmín Ferreira. El país se encamina hacia una dictadura de gobierno con Andrés Manuel López Obrador y su intención de intervenir el Instituto Nacional Electoral, advirtió Lourdes Galeazzi, vocera de la organización civil Uniendo Caminos, quien anunció también una cadena humana el próximo domingo para exigirle al mandatario de una vez por todas que rescate al país. Lamentó que López Obrador, ahora que ya es presidente, no esté cumpliendo con lo que prometió y, según él, luchó 18 años para lograr el poder. Ahora que lo tiene, hunde al país. Respecto a la intervención sobre el INE, consideró que AMLO busca el control total y convertirse en dictador. Recordó que la época del priato, pero ahora se está peor con Morena. En conferencia de prensa, Lourdes Galeazzi anunció que el próximo domingo saldrán ciudadanos en diferentes ciudades del país a conformar una cadena humana ante la incapacidad del gobierno federal por no estabilizar a México. Actualmente el país no tiene seguridad, no tiene economía, igual asesinan mujeres que niños. ¿Y López Obrador? Sin hacer nada, acusó. A pregunta expresa, aseguró que la organización civil que encabeza es ciudadana y no tiene ningún interés ni financiamiento político, solo el de rescatar a México de los errores de López Obrador. Yasmín Ferreira, Respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este viernes, aprovechando por supuesto para desearles un exitoso fin de semana. Uno de los problemas importantes de los programas de auditoría de los recursos públicos en Michoacán es que la dependencia encargada de efectuarlos, que es la Auditoría Superior de Michoacán, bueno, pues no solo está amarrada de manos, digamos, desde el punto de vista de sus alcances y atribuciones legales. Ese es un primer problema. Un segundo es que responde muchas veces más a intereses de tipo político, partidista, a veces hasta personal, por parte de los señores que integran el Congreso del Estado, es decir, los diputados locales, porque la Auditoría Superior de Michoacán pues depende del Congreso y es muy común que justamente los diputados o las fracciones o bancadas legislativas, bueno, pues manejen con interés de tipo político lo que debieran ser auditorías estrictamente contables, técnicas pues, del manejo de los recursos en los ayuntamientos, en las dependencias del gobierno, en el Poder Judicial, en el mismo Poder Legislativo, en los órganos autónomos o descentralizados. Todos ellos tienen que rendir cuentas y en todos, a nivel local, todo el que utilice un peso de corte estatal, un recurso de corte estatal, pues tiene que ser auditado por la Auditoría Superior de Michoacán, o por lo menos aleatoriamente se eligen algunas dependencias porque no se alcanza a hacerlo con todas. Ese es un segundo problema, el de la falta de libertad, digamos, para hacer trabajos profesionales, acuciosos e imparciales por parte de los señores auditores, por la presión que tienen de los diputados para acomodar algún trabajo de investigación
o fincarle responsabilidades a algún alcalde o alguna dependencia, no porque se justifique o haya elementos, sino porque así conviene a algún grupo parlamentario, o al revés, taparle, ayudarle a tapar eventuales actos de irregularidades en el manejo de recursos, porque también así conviene a determinada bancada, que además se cruzan favores entre sí. Y un tercer elemento, pues, es la falta de personal suficiente en la Auditoría Superior de Michoacán para hacer justamente este trabajo. Y no hablamos desde el punto de vista cuantitativo, porque lo que sobran ahí son, pues es personal. Hay más de 400 empleados en la Auditoría Superior de Michoacán. El problema es que la mayor parte de esos 400 no reúnen el perfil requerido, necesario para cumplir tareas justamente tan técnicas y tan especializadas como es la Auditoría de Recursos Públicos, recursos financieros, porque buena parte de ese personal ha sido comisionado, enviado allí por los propios diputados para cumplir pues compromisos de tipo partidista, político, personal. Es muy común que los diputados manden ahí a la auditoría pues al compadre, al amigo, al familiar, a la querida, a todo el que requiere un trabajo que tiene relación con un diputado, pues va y el diputado lo acomoda en la Auditoría Superior de Michoacán, aunque no tenga el menor perfil. Así pues, la auditoría se fue llenando, se fue haciendo obesísima de personal, sobre el personal, pero falta el personal capacitado. Vaya paradoja. Hoy el auditor superior, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, está planteando la necesidad de regresarle al Congreso 108 plazas. Cuando los demás auditores decían que lo que faltaba era personal, bueno, este auditor quiere regresarle más de 100 plazas al Congreso y tiene una explicación. Son plazas que no requiere la auditoría, lo que se requiere ahí son gentes especializadas justamente en eso, en auditoría. No gente que apenas terminó la secundaria y que pues el diputado, porque es su amigo o cualquier otra relación, lo manda a que haga trabajos de oficina en la auditoría cuando realmente no se requiere. Me parece que los diputados deben de atender este planteamiento que le está haciendo el auditor, que no necesita tanto personal, pero sí requiere otros más, pero con el perfil especializado y no simplemente por llenar cuotas o plazas ahí que se van generando, que a veces ni siquiera se ocupan, pero se crean porque los diputados mandan, repito, a sus recomendados a la auditoría. La auditoría ha trabajado de cabeza todos estos años, desde que fue creada, pero es tiempo de que se le empiece a respetar su trabajo y que los diputados sean los primeros justamente en respetar ese trabajo que se requiere en la Auditoría Superior de Michoacán. Vamos a ver si los de la actual legislatura, que aseguran que ellos ya no han incurrido en esa práctica de enviar recomendados a la auditoría, por fin le dan el nivel que requiere esta dependencia. Es cuanto. Buen viernes, buen fin de semana. Y por otro lado, la estrategia de seguridad del gobierno federal no está funcionando, considera el panista Juan Carlos Romero. Alejandra Martínez con el detalle. El coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados Federal, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que México vive un momento de muchas sombras y pocas luces por la escalada de la violencia desde la entrada de Andrés Manuel López Obrador, ya que su gobierno no ha combatido a la delincuencia por no contar con una estrategia real de seguridad. En conferencia de prensa en una de las sedes alternas al Parlamento michoacano, declaró que no existe una coordinación real entre los diferentes niveles de gobierno, situación que impide el restablecimiento de la tranquilidad en México. El legislador federal panista aseguró que la Guardia Nacional no será la solución para el combate a la inseguridad. Como ejemplo de la cruenta violencia que se vive en el país, citó al estado de Guanajuato, del cual fue gobernador, que aseguró dicha entidad está enmarcada por los delitos federales, tales como la delincuencia organizada, delitos contra el narcotráfico y el robo de combustible. Analizó que la batalla y mezcla entre dichos cárteles ha ocasionado una descomposición que ha afectado la frontera con Querétaro, Michoacán y la zona aledaña a Celaya, Salamanca e Irapuato, y informó que uno de los intereses principales que tiene la bancada panista en la Cámara Baja es la expedición de una ley general contra el feminicidio. Romero Hicks demandó el fortalecimiento de las capacidades locales debido a la cercanía de la sociedad con sus autoridades municipales.
para que se pueda trabajar en el restablecimiento del orden y la tranquilidad. Y considera Juan Manuel Macedo, líder de la D36, que se debe conocer a fondo el convenio entre la SEP y el gobierno de Michoacán. Tere de la Torre con el detalle. El líder de la D36, Juan Manuel Macedo Negrete, precisó sobre la necesidad de conocer a fondo el documento y especificar la diferencia que hay entre lo que quedó finalmente en un convenio entre Secretaría de Educación Pública y Gobierno michoacano sobre la nómina magisterial estatal de educación básica y lo que se pretendía que iba a ser la federalización de esta y que no quedó así. Y es que advirtió con documento en mano que ese convenio preserva el derecho de que si una de las partes no cumple, puede retirarse del mismo, lo cual deja en incertidumbre a los trabajadores de la educación, ya que si en próximo sexenio no queda en el poder el partido político que hoy gobierna a nivel federal, podrá desistirse de continuar con lo convenido y retirar su apoyo, y dirá a la administración estatal que es esta y no la federal la responsable de los trabajadores de la educación. De acuerdo al dirigente de los trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría de Educación, ese convenio tiene una serie de contradicciones y también una serie de cosas que se dicen y es necesario conocerlo a fondo, por lo que se requiere darle una buena leída, pidió, para poder conocer cómo quedará definida la situación, sobre todo de esos 32,000 trabajadores de la educación del sector básico que iban a quedar federalizados, y es una federalización que finalmente no se concretó. Teresa de la Torre, respuesta. Por otro lado, el Ayuntamiento de Morelia, pues está considerando, está evaluando los daños a los volardos, estos que son constantemente dañados por accidentes. Jessica Aguirre con el detalle. Solo se han reparado 15 volardos dañados por accidentes vehiculares en lo que va del año. Tras el cobro de multas, en su mayoría se desconoce a los responsables, por lo que se está haciendo un avalúo del daño, señaló Mario Rodríguez Loesa, encargado de Obras Públicas en Morelia. En entrevista, detalló que no se tienen cuantificados cuántos volardos se han dañado, por lo que se encuentran realizando un análisis de los daños y con ello hacer un avalúo del daño para que se puedan intervenir. Agregó que cada volardo está costando un aproximado de 8,000 pesos en su reparación, aunque tal y como lo marca la norma, se estarían cobrando los daños a los culpables, principalmente en accidentes vehiculares, a la par de la sanción por el propio hecho. De ahí que refirió Mario Rodríguez que se cuenta con varios trámites que se han realizado de cobrar el daño a los culpables, tras los reportes de daños por parte de las áreas de tránsito, lo que ha generado que se hayan reparado esos 15 volardos tras el pago de multas de los responsables. Por último, indicó que los daños de volardos se dan principalmente los fines de semana, por lo que están trabajando en el análisis de cuántos deben repararse. Jessica Aguirre, respuesta. Llama a la Secretaría de Salud a no caer en psicosis sobre el coronavirus. Tere de la Torre con el detalle. Víctor Manuel Ortega Baeza, jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud Estatal, llamó a no caer en el pánico respecto al coronavirus o CONAVID 2019. En entrevista previo a su participación este viernes en el foro sobre el tema en la Facultad de Salud Pública de la Universidad Michoacana, enfatizó la importancia de estar informados en materia de prevención y detección de dicha enfermedad que ha causado muertes en otros países. No caer en la psicosis es importante, dijo el funcionario, además de que la dependencia estatal mantiene acción coordinada con gobierno federal a través de un plan establecido en que las instancias sanitarias trabajarán para evitar desinformación, para tratar correctamente los casos sospechosos de la enfermedad hasta que sean confirmados, y cómo se atenderán también de parte de todo el sistema de salud y sus dependencias. Por lo pronto dijo que los operativos de vigilancia se mantienen en los puntos de entrada y acceso al estado, así como en los 2 aeropuertos de Michoacán, los ubicados en Morelia y Lázaro Cárdenas, a través de personal capacitado, porque la situación y el punto es estar haciendo la búsqueda activa y mantenerla y se cumpla con el protocolo para ello.
La Asociación Nacional de Profesionistas en Salud Pública, que encabeza el doctor Gaudencio Naya Sánchez, convocó hoy a un par de conferencias dirigidas a docentes, alumnos y personal administrativo en la sede de la citada facultad, donde Ortega Baeza dictó su ponencia con el tema del coronavirus COVID-19, un problema de salud pública en la sociedad actual, que fue la primera de 2 referentes a este virus letal. Teresa de la Torre, respuesta. Y se solidariza el PAN con el movimiento Nadie se mueve. Alejandra Martínez con el detalle. La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional se unió a la campaña El 9 Nadie se mueve y lanzó una invitación a las mujeres para que participen y a la clase patronal a apoyar a sus trabajadoras y no sancionen o castiguen la ausencia en los centros laborales. Así lo anunció el líder michoacano del Albiazul, Óscar Escobar Ledesma, tras lamentar que la inseguridad en México se encuentre desbordada y a niveles inimaginables. Pidió a la clase política, empresarial, gubernamental y patronal en general solidarizarse, dar el día a sus trabajadoras e invitarlas incluso a participar en protesta por el alza en los crímenes de odio, la violencia, acoso y maltrato que sufren diariamente las mujeres. De igual forma anunció que este viernes se difundirá una circular en todos los comités directivos municipales para que se conviertan en centros de canalización a las mujeres víctimas de violencia y a la par informó que se encuentran en la generación de protocolos internos para prevenir, atender y erradicar la violencia política de género. Bueno, y esta tarde la UBAC le entregó reconocimiento al arzobispo de Morelia y ahí estuvo Jessica Aguirre. Se realizó un reconocimiento al cardenal y obispo emérito Alberto Suárez Inda por parte de la Universidad Vasco de Quiroga, donde resaltó su anhelo de que pronto se logre la beatificación de Vasco de Quiroga como santo de la Iglesia Católica. En ese sentido, se le entregó el reconocimiento al mérito humanista Vasco de Quiroga por promover una sociedad educadora, por lo que agradeció los signos de aprecio que se le brindaron. Añadió que en la educación no se debe transmitir conocimiento, sino una dimensión integral, por lo que se debe poner énfasis en una real emergencia educativa que se requiere. Asimismo, indicó que el próximo 23 de febrero se celebrarán 25 años de su llegada a Morelia, por lo que espera que pronto sean reconocidas también las virtudes heroicas de Vasco de Quiroga y luego venerarlo como beato y santo, ya que fue un pastor y educador ejemplar, y anhela que el sueño de Tata Vasco abra nuevos horizontes como persona en la Iglesia, en Michoacán y en México. Asimismo, Dulce Nava Vázquez, presidenta de la Junta de Gobierno de la UBAC, señaló que Suárez Inda es un digno representante de fomentar una sociedad educadora, ya que fue un sucesor de lo que hizo Vasco de Quiroga en México. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana y lo esperamos el lunes en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.